Bueno, continuamos aquí en el rumbo de la mañana a las 7:43 minutos. 7:43 minutos aquí en el rumbo de la mañana y en todo el país. El patriota en República Dominicana, don Rafael Fafa Taveras. Gracias, Domingo. Y a este equipo entero mi saludo. Hoy es 20 de octubre. A propósito de la presentación de Nieves sobre el desorden del Museo de la Historia, que recoge las cosas del pasado que debemos tener presente, que son la referencia de lo que somos hoy y que a veces encarnan las motivaciones que produjeron los hechos que ahí se recogen y que esas motivaciones siguen permanentes. Si la lucha por la independencia, por la restauración de la República, son aportes fundamentales que debemos asimilar todo lo que vienen después de aquellos hechos. Es decir, ahí el pasado es una referencia y un compromiso. Por eso la gente los recolecta, los datos, los organiza, los expone para nutrir esa fuente del compromiso de la sociedad con los valores que motivaron las acciones que en esos museos se reconcentran. Yo fui un visitante hace días del Museo de la Historia y salí conteniendo mis lágrimas frente a lo absurdo de meter en un rincón todas esas cosas como si fueran despojos del pasado. A tener, como decía Nieves, la muestra del deterioro. Yo estaba buscando el vehículo en que iba a Trujillo el día que lo mataron, encontré un 2 de Balaguer. Yo encontré ahí, tal como está explícito, la ruina del coche en que iba Moncáceres cuando lo mataron. Encontré también la mesa donde se firmó la Constitución, tirada en un rincón, igual que cualquier otra cosa de esa época. No había ningún respeto, fue tirado ahí como desechos. Entonces hay que restaurar. La importancia de ordenar en forma tal que tú puedas llevar la escuela a ver ese resumen del pasado que está en la historia, para que la gente no se deje llevar solo por sus necesidades y las urgencias de su actualidad y de su presente. El museo es una necesidad para crear y fortalecer la conciencia, y sin embargo hubo la indiferencia de que todo lo que tenía el museo de importancia fuera al carajo, y todo se puso en la atención de financiar la construcción de un edificio donde se ordenara eso. Y mientras se hacía el edificio, se abandonó y se tiró sin ningún cuidado ni respeto esos objetos de la memoria. Entonces ahora estamos frente a un desafío. De verdad que la historia dominicana tiene que ser tratada como un componente imprescindible para la actualidad. Insisto, como referencia de lo que ha costado cualquier espacio en lo que hoy uno disfruta de la libertad, en lo que hoy uno defiende sentirse parte de los dominicanos y de la identidad nacional. Y esas cosas, la historia no puede dejarlas de lado, tiene que organizar su exposición en una forma tan agradable que la gente vaya a verlo y salga feliz y emocionado de encontrarla, porque eso va a reforzar su compromiso de tener presente ese pasado. Entonces, es un daño insólito el que se ha hecho en el país con un museo que lo que indica es el desprecio por todo, porque en el poder solo hay presencia para administrar los recursos y para aprovecharlo. Y hablo de ese hecho hoy, 20 de octubre, porque el 20 de octubre de 1961, el 20 de octubre de 1961, en la lucha contra los remanentes de la dictadura de Trujillo, ya muerto el jefe, pero con su hijo aquí y con todo el aparato de la dictadura vigente, luchando contra los reclamos populares crecientes de que querían erradicar las medidas restrictivas de la dictadura. En ese tiempo, en Ciudad Nueva,
un grupo de jóvenes fue capaz de ocupar los techos fundamentales de esas casas y convertirse en un reclamo reiterativo de esa libertad que era un grito colectivo de todos los que compartíamos esa época. Y la policía cercó a Ciudad Nueva, subió a muchos agentes a los propios techos y desde los techos lanzó vivo a muchos de los jóvenes que murieron estrellándose en las calles. Fue una tragedia y el 20 de octubre se convirtió también en una referencia de la lucha de esa época. Yo recuerdo a Ercilio Veloz, que es un comentarista que está ahí, que era un palomito en esa época, junto con toda la generación de los muchachos que fueron capaces de integrarse. Entonces, una fecha como esta no tiene ni siquiera donde tú recordarla, porque nuestro Museo de la Historia no tiene ningún espacio para nada. Todo lo que tiene es desecho. Yo creo que es un desafío de suma importancia para este país al entender la lucha por lograr, como dice la editorial de Listín, un acuerdo de sacrificio, en un momento que queremos unificar a los sectores nacionales para poder abordar la herencia que tenemos de la sociedad dominicana, en un momento en que tenemos que anteponer a los antagonismos naturales la necesidad de sumar esfuerzos en empujar hacia adelante, porque el país no está para cuentos. Domingo hablaba de la crisis económica potencial que tiene esta sociedad, y no es verdad que eso puede enfrentarse cada quien por su lado en la tradicional lucha de cada grupo reclamando lo suyo. Hay que hacer un acto, hay que hacer un acuerdo, como dice el Listín, de sacrificios, si así fuese, para que nos entendamos en lo que tenemos que hacer, precisamente por respeto a la historia y al daño que se ha producido con esta crisis, porque el nivel del desempleo, el nivel de parálisis de la economía, no puede ignorarse la potencialidad explosiva que a nivel social conlleva el hecho de que una cantidad tan grande como más de 1 millón de personas no tenga seguro los ingresos para comer, tenga una amenaza frente al incremento de todos los precios cuando no hay posibilidad de usted obtener sus propios ingresos, que hay un desafío frente a una sociedad que ha perdido la noción de la solidaridad, pero los miles y miles de afectados no van a detenerse. Es decir, en una situación como esta, es un acuerdo de sensatez, entender qué hacer, cómo convergemos para que tratemos, junto con el gobierno, de empujar el desarrollo del país en una dirección que permita superar esta amenaza explosiva que tenemos ahora. No solo es un problema de salud, que es grave, es el problema del desamparo que esta presencia del problema de la salud ha propiciado al detener la economía. Y a propósito de detener la economía, del incremento de la gente sin horizonte. Y en ese proceso, en lo que yo he recordado el 20 de octubre, para que en la historia lo tengamos presente, yo digo que con el mismo espíritu que uno defiende las fuerzas del pasado, tiene que defender la coordinación de ahora. Y yo quiero, sobre todo, en este momento, en que hay tantas tensiones sobre el alma de la población, pero hay una que predomina sobre la mayoría, que es la sobrevivencia. En este momento de desamparo, el gobierno nuevo recién llegado está obligado a abrir un camino no solo de esperanza, sino de ampliar las posibilidades de que la gente sienta que la presión que se ha heredado puede ir bajando en función de que la política del gobierno favorece una actitud de integración creciente de la gente. Por eso, esto es también un llamado al gobierno, porque es verdad que ahora mismo heredamos una sociedad profundamente corrompida, donde nadie puede negar que el ejercicio de la autoridad no tenía nada que ver con propósitos generales, ni de renovación, ni de satisfacción de la demanda, sino de aprovechamiento de ella. De que la corrupción fue algo general en este país a todos los niveles. Y entonces llega el gobierno con todas estas demandas sin recursos, porque no tiene la fuente para ello y porque se ha reducido también el aporte
que esos sectores paralizados hacían a la propia economía estatal. Por eso comienza con los impuestos. ¿Cómo revisarlos? ¿Cómo revisar los impuestos ahora? De acuerdo a esa idea del sacrificio que pide que el sector empresarial tenga también la honradez y la determinación de poner las cosas claras. ¿Cuántas evasiones de cargos impositivos ellos tienen como beneficio? ¿Cuántas acciones suyas que bajo el patrocinio que generaba su relación con el poder ellos lograban? Los impuestos tienen que restablecerse ahora sin la vergüenza de los privilegios que permitían crear islas intocables. Las evasiones, la gente que evade sus compromisos por el camino de no responder a las exigencias de la vida. El clientelismo, el peso que tiene en el Estado, que para satisfacer la demanda tenía una política de nombrar, repartir los ingresos sin tomar en cuenta ni siquiera la apariencia del servicio. Usted se imagina lo que es que un periodista aquí esté nombrado en Brasil, que no conoce a Brasil y estaba cobrando como un agregado cultural de una embajada a la que nunca había visitado. Que eso era común a nivel del servicio exterior. Decenas y miles de nombramientos aquí para disfrutar y cobrar allá. Que a nivel de cada ministerio, existía esa nómina, esa libertad para que los jefes pudiesen llenarla con seguidores o con interesados, poniéndolo en nómina para cobrar sin tener ninguna responsabilidad de trabajo. Este país en esta crisis necesita borrar esa herencia, necesita seguridad en el orden de que el sacrificio que tenemos que hacer para entendernos nos lleve a la franqueza, a no encubrir nada de esto. Y junto con eso va a estar el problema entonces de las prioridades, qué hacer. Por eso es verdad que necesitamos un acuerdo donde la gente y los grupos sociales no pongan en primer plano el comportamiento tradicional que debemos sepultar, de creer que el espacio del poder es una herencia para él manejarla a su conveniencia. Tiene que haber una conciencia colectiva. Y es una pena que estemos hablando de una conducta que debiera ser una norma y uno sabe que no es una norma. Este es un Estado profundamente corrompido y ahora está obligado, para evitar una explosión, a ser una fuerza de entendimiento. Y de entendimiento en esas acciones. Cómo pagar los impuestos, cómo terminar las evasiones, cómo acabar con el clientelismo oficial de simplemente tener gente en nómina para pagarle, y después de las prioridades con las que vamos a asumir. El presidente comenzó planteando a Montecristi, a Manzanillo, a Pedernales y a Samaná como referencia turística que hay que impulsar. Ahora ha seguido visitando a Barahona, dándole a entender a la gente del sur que el gobierno tiene interés y atención a su problema y que lo va a impulsar. Está trabajando para mostrar su preocupación y también el espacio para sus medidas del equipo de prioridades con lo que él está asumiendo este mandato. Pero ese esfuerzo de establecer guías para el poder tiene que corresponderse también con las actitudes de la población. Yo insisto, hay una demanda de cooperar ahora para no llorar después, de ponernos de acuerdo ahora para evitar una explosión que nos agrave a todos la situación, a los poderosos y a los que padecemos el poder. Y en función de esa calidad de este momento, es que introduje mi palabra con la referencia al Museo de la Historia y a la memoria del 20 de octubre, porque hay que conciliar el recuerdo de los ejemplos de ayer con los ajustes de hoy, que hay que tratar de ver la República como un instrumento de permanencia del que todos somos dependientes y solidarios. Ojalá esa idea del acuerdo del sacrificio a que se refiere el listín pueda generalizarse en todos los sentidos, para que en cada demanda pensemos en la relación que tiene esa demanda
con todos los intereses colectivos. Y yo quiero reiterarle que aquí hay que revisar los impuestos, que hay que acabar con las evasiones, que hay que acabar con el clientelismo y que hay que establecer prioridades donde todos cooperemos. El gobierno está hablando de ampliar la fuente de producción, la fuente de trabajo, cuando ha puesto en primer orden el turismo, que es el marco de las perspectivas mejores que tiene la República Dominicana, explotando a Manzanillo, a Dajabón y a Las Terrenas y Samaná. En ese orden, yo creo que cada quien también tiene que hacer su balance, cada quien tiene que hacer su balance. Esas prioridades del país son un compromiso de todos, pero lo ideal es que cada quien también establezca sus prioridades y que establezca sus prioridades tomando en cuenta su compromiso del deber social, de lo que tiene que responderle a la autoridad y al poder. Por eso este es un momento que debía fomentar la búsqueda de la cooperación entre todos, la búsqueda de la cooperación por encima de los antagonismos naturales, que es lo que nos desenvolvemos, desde el relajo hasta el interés. Y ojalá esa búsqueda de que todos converjamos en el sentido de la cooperación para enfrentar esta crisis, gane y movilice efectivamente la mayoría de este país. Gracias, Isidro.